Qué gusto saludarte, David Geisen, director general de Mercado Libre México, @Mercado Libre, hoy hablando de e-commerce. Cuéntanos desde tu trinchera como director de esta empresa, ¿cómo puedes compartir con nosotros un análisis de la pandemia en torno al e-commerce? Hola Fernanda, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto comento un poco sobre nuestra experiencia en los últimos 2 años, que realmente fue una gran aceleración en México para el comercio electrónico, pero también antes de la pandemia, México era el país a nivel mundial con el mayor crecimiento anual de comercio electrónico, creciendo en el 2019 35%, y ese 35% se aceleró en el 2020 a un 81%, y el año pasado acaban de publicar los números, creció un 27%. Es decir, hoy el comercio electrónico ya no es algo desconocido para la mayoría de los mexicanos que utilizan Internet. De hecho, según un estudio de eMarketer, 3 de 4 internautas en México ya compran en línea, ¿Mm? y la penetración de comercio electrónico subió en tan solo 2 años, de 4 a 11.3% el año pasado. Así que ya podemos decir que mucha gente está comprando en línea y aprovechando las ofertas y realmente experimentando la conveniencia que eso le trae a su vida. Por ejemplo, desde tu trinchera, David, Uh -huh. mi querido David, ¿cómo tú imaginaste, porque a lo mejor como director de una empresa tan grande, pues habrías pensado que la proyección del e-commerce y la compra dentro de la aplicación y demás de Mercado Libre, pues iba a ser exponencial en los siguientes 5 años. ¿Imaginaste lo que iba a suceder en estos 2 años? Definitivamente nadie se lo imaginó, pero sí estábamos relativamente bien preparados, porque empezamos incluso antes de la pandemia de invertir fuertemente en capacidades logísticas, lanzamientos de almacenes en donde los vendedores depositan sus productos, y también la infraestructura para la última milla, que nos habilitó de mantener los niveles de servicio muy alto y atender a la fuerte demanda que se incrementó a raíz de la pandemia. Así que no nos lo imaginábamos, pero sí estábamos en una posición de reaccionar rápidamente y adaptarnos a esta nueva realidad. Eh, ¿Qué te ha sorprendido más a ti de todo este tiempo frente a una empresa como esta, tan grande? Porque, a ver, dame números, por ejemplo, de Mercado Libre México. ¿Cuánto vende? ¿Cómo lo vende? Dame Con mucho, números y ¿qué te sorprendió? ¿Qué reto tuviste que enfrentar importantemente? con mucho gusto. Diariamente a Mercado Libre de México entran entre 15 y 20 millones de visitas, ¿no? Y al año entre 4 y 5 millones de personas realizan su primera compra. Y acaba de publicar Comscore un estudio en donde somos el quinto sitio más visitado en México, y el número uno en términos de comercio Wow. electrónico. Así que realmente mucho tráfico, y lo que a mí me sorprendió es la capacidad en que especialmente la gente en operaciones y en transportación se adaptó a ese fuerte incremento de la demanda, tanto de los vendedores que cada día estaban enviando más productos hacia nuestros almacenes, como de los clientes finales que cada día pedían y pedían más productos. Y algo que realmente me sorprendió es que no fue un pico corto plazo, digamos, que se dio durante un par de semanas o meses, pero algo que se mantiene ya desde hace 2 años, que a mí me hace pensar que los mexicanos cambiaron de hábito de compra, y realmente descubrieron la conveniencia que les trae la compra en línea. Así que Es eso que, para mí sí fue una sorpresa. fíjate, México, por ejemplo, entró al top 5 Uh -huh. de mayor crecimiento de e-commerce en el mundo, junto con la India, Brasil, Rusia y Argentina. Estás hablando que superó a mercados muy desarrollados como Alemania, como Italia, como Francia. Y en menos de lo que canta un gallo, como diríamos en este país, entró en el top 5 en compra a través de e-commerce. Es correcto.
Y digo, ahí hay varios factores. De un lado, que México venía de una base relativamente baja de penetración de comercio electrónico, ¿no? 2019 apenas en el 4% de retail. Y eso ya está cambiando porque ya hay una muy buena oferta, muy buenos niveles de servicio. Los productos llegan el mismo día o el día siguiente, en su mayoría cuando compran con nosotros, por ejemplo. Y eso definitivamente creo que para muchos es una sorpresa positiva, ¿no? Algo que no esperaban y por lo mismo siguen comprando y también ahorrando tiempo cada día. Así que realmente cambio de hábito y algo que también cambió durante la pandemia son las categorías que más está buscando y comprando la gente, ¿no? Al principio eran muchos artículos de decoración de hogar, remodelar la casa, y luego sí era ropa, pero ropa, digamos, de la cintura para arriba, no tanto los pantalones, porque todos estamos remotamente conectados. Y el día de hoy ya otra vez todas esas categorías tienen un crecimiento relativamente parejo. Así que eso fueron algunas sorpresas también para mí durante los últimos 2 años. David, yo no he entendido, fíjate, el otro día pensaba en relación a Mercado Libre, en relación a Amazon, en todos estos que distribuyen cuántos productos al día. ¿Tú cuántos distribuyes? ¿Cuántos te toca en Mercado Libre? En Mercado Libre en México tenemos más de 50 millones de Ay, productos distintos a la venta y más de 10 millones están disponibles desde nuestros almacenes, en donde nosotros controlamos la velocidad de entrega. Así que es una gran es que variedad. yo, por favor, trata de explicarnos a nosotros usuarios, Sí, porque tú dices los números, 50 millones, válgame, 50 millones de productos. Ok. Dices de los cuales 10 millones sí tienes en bodegas físicamente. Los otros 40 millones me imagino que depende de cada fabricante o proveedor de entregarlo directamente. No depende de tus bodegas, sino depende de sus bodegas, ¿correcto? exactamente. Depende de sus bodegas, pero utiliza nuestra logística. Es decir, un camión de Mercado Libre viene cada tarde a recoger los productos que se vendieron durante el día, y nosotros en la mayoría de los casos los entregamos también al usuario final y para eso tenemos controlado miles de vehículos aquí en México y también estamos operando diariamente 4 aviones de carga para llegar lo más rápido posible a cada rincón de la República. Wow, David, a mí se me hace complejísimo. Porque yo decía, ¿por qué si estoy pidiendo un libro ahorita me llega en la noche? ¿Cómo? Exactamente así. O sea, ese libro seguramente ha estado en una de nuestras bodegas, que tenemos varios aquí en el Estado de México, pero también en Guadalajara y en Monterrey. Y para los usuarios que están en estas zonas, sí hay el servicio de la entrega mismo día, si pide antes de la 1 de la tarde. Así Es que sí, increíble, ¿no? es bastante rápida ya la logística. Hablando de competencia, fíjate, no se me va a olvidar, David, que vi recién, a los 6 meses, iniciada más o menos 6, 8 meses la pandemia, este tema del COVID-19, vi una lista en Forbes en donde se colocaban las 10 primeras empresas exitosas durante la pandemia y las 10 que habían sido desbancadas. Y me acuerdo haber visto Mercado Libre, Amazon, Alibaba, etcétera, etcétera, y las desbancadas, Airbnb, o sea, cosas que decías, no puede ser, o sea, Airbnb estaba en uno de los momentos más altos, digamos, en su historia, y se vino para abajo durante 2 años. ¿Cómo cambiaron los lugares desde tu perspectiva? ¿Quiénes subieron, quiénes bajaron? ¿Qué fue lo que pasó en los negocios en ese sentido? Buena pregunta. Obviamente la pandemia trajo cambios, ¿sí? En el comportamiento. Entonces, empresas relacionadas a los viajes, hoteles, portales que venden ese tipo de servicios, claramente sufrieron una reducción en la demanda,
durante el 2020, pero ya están recuperando. Así que desde mi punto de vista ha sido un cambio temporal para esas empresas y no un cambio fundamental para sus negocios. Claramente, empresas que ofrecen productos y servicios digitales, ¿sí? Compra-venta de productos o streaming de contenidos o plataformas de videollamada, etcétera, experimentaron lo contrario, un fuerte incremento de demanda y para muchos, especialmente los que lograron o logran de seguir dar un muy buen nivel de servicio, el futuro creo que pinta bastante bien porque van a lograr de mantener gran parte de esos usuarios nuevos que adquirieron. Ya no hay distancias, ¿verdad, David? Ya no hay. O sea, se recortaron sí. mucho las distancias y nosotros, por ejemplo, vamos a seguir trabajando de forma remota y la oficina va a ser optativa para las personas que sí quieren trabajar desde la oficina, pero Es todos que pueden seguir trabajando desde casa. así están en Toyota, así están en Google, así están en empresas de Seattle, que son, tú sabes, inmensas. Así están. ¿Para qué regresamos? ¿Para qué? O sea, ya parece que tampoco es necesario ni siquiera estar en un centro de trabajo. Bueno, a mí me parece impensable, pero en fin. Hay una parte que me parece también importante dentro del e-commerce. Sí, lo ideal es que elijas el producto, haya en stock, haya en existencia y llegue a tu casa en las próximas 48 horas. Digamos, sería lo ideal. Lo abres, quedas satisfecha, satisfecho, lo usas, santo remedio. Lo que sigue. Pero, ¿qué pasa con el tema en e-commerce, David Geisen? ¿Qué pasa en el e-commerce con las devoluciones? El mal estado, ¿qué porcentaje de tus, por ejemplo, de tus movimientos diarios representan una devolución? ¿Cómo es el consumidor? ¿Cómo somos los consumidores en ese aspecto? Con mucho gusto hablar un poco sobre las devoluciones que la verdad son muy fáciles. Simplemente el usuario tiene que ingresar a la compra e indicar que la quiere devolver. Puede indicar también una razón de que no le gustó o algo no funciona o no era como lo esperaba, etcétera. Y luego imprimir la etiqueta de devolución y llevarla a uno de los miles de puntos logísticos que reciben los paquetes y ya le reembolsamos el dinero y puede comprar otra cosa. Así que la verdad, súper sencillo hacer una devolución como usuario. Y en cuanto al porcentaje de las ventas que se devuelven, eso varía bastante por categoría. Como te podrías imaginar, en moda hay un porcentaje más elevado de devoluciones que en electrónica, ¿no? O sea, el celular ya sé que compro y no me va a llegar una gran sorpresa. Si compro un tenis, pues sí puede quedar la horma o la talla un poco diferente a lo esperado. Entonces varía según categoría y dependiendo de esto está entre un 1 y un 10% máximo. Así que sigue siendo un porcentaje relativamente bajo y obviamente lo que tratamos de hacer es dar mucha información de las reseñas de los usuarios, de imágenes, de descripciones, etcétera, que le ayudan al usuario de entender muy bien qué está comprando, cómo está la talla o cómo está el producto para obviamente no tener que devolver y sí poder quedarse con el producto. ¿Cómo ves a futuro? Híjole, y a futuro, pues el próximo año, el que viene, al 2025, porque pues estos aparatos, las aplicaciones que tenemos en estos aparatos, las redes sociales, no tienen más de 12 años, David. 11 años. Es increíble la evolución, la rapidez con la que esto está creciendo. Cuando te digo futuro, pues debe de ser 2, 3 años. ¿Cómo ves el comercio en 2, 3 años?
Buena pregunta. Yo justo hace 12 años emprendí mi primera empresa aquí de comercio electrónico en México. ¡Wow! Y ahí el 80-90% del tráfico era de desktop y muy poco era de mobile. Hoy es completamente al revés. 80-90% de las visitas lo hacen a través de su teléfono inteligente. Y sí fue un cambio muy drástico y al mismo tiempo fue el facilitador del crecimiento del comercio electrónico en México, ¿sí? Porque hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono no Sí. inteligente con acceso a Internet y hace 10 años pues no era el caso. Entonces, la verdad, eso sí hizo el cambio total en México y de cara al futuro, lo que yo veo es que la gente siga utilizando principalmente el teléfono para informarse y para comprar en línea y algo que yo esperaría es que um, aún más el usuario va a ser exigente en cuestión de servicios, Mm. en la inmediatez de saber en cada momento en qué estatus se encuentra mi pedido o la petición que hizo y espera una experiencia uh, muy sin fricciones, ¿no? O sea, de que interactúa en la aplicación y todo se da y no está obligado de acudir a tal lugar o llame a tal teléfono y espere una hora hasta que alguien Ay, conteste para no. resolver el problema. Cada vez va a esperar menos tiempo y va a tener preferencia por las empresas que le faciliten más la vida y le quiten menos tiempo. A ver, David, cuéntanos, dices que hace 12 años, antes de ser director general de Mercado Libre México, ¿Correcto? tú abriste tu empresa. A ver, cuéntanos esa etapa, ¿cómo era entonces? Porque, a ver, David, hoy pensamos que sin estos dispositivos, sin los teléfonos inteligentes, pues la vida sería ya bien aburrida, porque pues entonces, ¿cómo entras en contacto con China en cuestión de un clic? Pero esto no existía antes. Esto, No, de no, no verdad, o sea, existía, sentimos sí, que ya nacimos con esto y no existía. sí, es correcto. O sea, ahora lo damos por hecho, pero hace poco tiempo no existía. O sea, hace 12 años cuando empezamos aquí en Cuéntanos. México, la verdad tuvimos que construir todo desde cero. La plataforma para vender en línea, las integraciones con los motores de pago para procesar tarjetas, pero había una muy baja penetración de tarjetas de crédito y las tarjetas de débito todavía no funcionaban para el pago en línea. Sistemas de logística, empresas dedicados que ofrecen almacenaje y servicios de distribución sin rastreo. O sea, la verdad, todo era muy artesanal de un lado y del otro había que construir todo desde cero y esto obviamente era muy costoso porque había que invertir y desarrollar todo. Así que hoy en día hay muchos cambios, ¿no? El que quiera vender en línea lo puede hacer súper fácil y sin invertir nada. Hay plataformas como Mercado Shops y varios otros que te dan una tienda de un segundo para el otro, la personalizas y ya puedes empezar a vender. Hay soluciones de almacenaje en donde envías tus productos y ya ni te tienes que preocupar por Fíjate nada cómo más. gestionar los pedidos, cómo empacar, cómo despachar, etcétera. Todo este trabajo difícil del comercio electrónico ya se resuelve. Así que O hoy sea, en hace día, 12 la verdad, años no existía. Es decir, no. no tenías ni siquiera. Bueno, ¿de qué tamaño son las bodegas, David? Para A que ver, tú me estás hablando de 10 millones de productos. ¿De qué tamaño son esas bodegones, pues? sí, las más grandes tienen más de 100,000 metros cuadrados de superficie de piso y ahí adentro hay varios niveles de mezanín en donde se almacenan los productos. Así que para caminar de un lado para otro hay que tomarse como 15 minutos para lograrlo. Así que ¡Wow! muy grandes, sí, sí, sí. Oye, David, un día llévame, por favor. Sí, sin problema Híjole, te enseñamos. transmitimos desde ahí, no puede ser. 10 millones de productos. Ahora, se entiende que la comida fue un exitazo, ¿no? En el tema de las aplicaciones y el e-commerce. Dices también electrónicos, eh, cuestiones de hogar. O sea, ¿cuál sería el top 5, digamos, de compra durante esta pandemia? A ver, definitivamente electrónica, salud y alimentos y bebidas de la categoría que más creció.
durante los últimos 2 años, productos de hogar y durante los últimos 12 meses también nuevamente moda y productos deportivos, digamos, en donde la gente se quiere poner en forma, se quiere mantener físicamente bien. Así que esas son las principales categorías. Y ahora que nos estamos acercando a San Valentín, son esas categorías, pero también perfumes, accesorios y accesorios de cocina, aunque quizás yo no recomendaría regalar accesorios de cocina a la pareja, pero pensar en algo un poco más creativo. Pues más sensual, ¿no? Más, Sí, exactamente. más Y sí hay pasional, un más crecimiento cercano. Oye, de que me dé venta, una así que licuadora en el 14 de febrero, pues le ando moliendo, mejor no digo, sí, ¿no? Como que algo más personal. sí, sí, sí. No, o sea, sí hay un incremento de interés, así que eh, sí estamos viendo que los mexicanos le siguen apostando al romance, definitivamente. Ahora fíjate, David, ahorita que decías de los dispositivos, que la compra ya va a ser por los teléfonos inteligentes, fíjate nada más, somos 120 millones de personas en México, ¿sí? Están diciendo que hay 50, 60 millones de pobres. Sí, pero les tengo un dato que no sé qué tanto tiene que ver con la pobreza. 80 millones de mexicanos tienen una cuenta en Facebook. Entonces dices, bueno, de 120 millones, 80 millones tienen cuenta en Facebook. ¿Y cuánto de lo que tú proyectas, por ejemplo, en Mercado Libre u otras plataformas, entra por Facebook? ¿Tienes idea por dónde entra la compra? Si es por Facebook, si es por la aplicación, o sea, ¿tienes idea? A ver, de esos 80 millones que tienen una cuenta ahí, um, eso casi es un 90% de los que tienen un teléfono inteligente. O sea, claramente Claro. los mexicanos tienen mucho interés de intercambiar información, estar en contacto con sus amigos, familiares, etcétera. Eso está clarísimo, creo que con esos datos que nos compartes. En cuestión de cómo compran y cómo entran, la gran mayoría de los usuarios, al menos en nuestra plataforma, comienza la exploración, la búsqueda del producto directamente desde nuestro buscador. O sea, entra a la plataforma o a la aplicación y Wow. escribe al buscador lo que busca. ¿Sí? Y a partir de ahí va explorando, profundizando y comprando los productos. Así que eso en realidad es la fuente principal de cómo ingresa la gente y cómo compra. Gracias, David Geisen. De verdad no sabes el gusto tenerte aquí. Regresa pronto, director general de Mercado Libre México. Gracias por acompañarnos y vámonos con más temas en adelante, David. Gracias por estar aquí. Te mando un Muchas abrazo. gracias, Fernanda. @ Mercado Gracias. Libre.